Buenas tardes a todas y a todos. Agradeceros que hayáis acudido. Una de las tareas más difíciles a la que podemos enfrentarnos como personas es la de ser padres y madres. También es una de las pocas tareas para la cual no recibimos ningún tipo de formación o aprendizaje. Para leer y escribir, para conducir, para ejercer una profesión, incluso para realizar un deporte o una afición, recibimos clases, cursos, leemos libros, aprendemos con la experiencia propia, nos evalúan y certifican nuestra capacidad para realizar cualquier actividad. Para ser padres y madres, nada de esto se nos exige y todos sabemos la complejidad que dicha tarea conlleva. El sentido común, la buena voluntad y el cariño que les tenemos pueden hacer que nos equivoquemos gravemente en su educación. Nuestros hijos son un material altamente delicado, difícil de manejar y nuestra habilidad para realizar esta tarea traerá unas consecuencias que en ocasiones pueden ser no las deseadas. Don Emilio Calatayud, juez de menores de Granada, lleva años insistiendo en ello. A través de sus conocidas conferencias recorre España repitiendo lo que muchos ya han oído, pero en lo que hay que seguir insistiendo. Dentro de su currículum, que es bastante extenso, intentaré resumirlo lo más posible porque venimos a escucharlo lógicamente. Licenciado en Derecho en el año 1977 por la Universidad de Deusto, ingresó en la carrera judicial en el 80, profesor adjunto de Derecho Penal en la Universidad de La Laguna en Tenerife, del 81 al 84. En el 88 realiza el primer curso de especialización como juez de menores. Ha sido juez decano de los juzgados de Granada desde el año 93 hasta el año 2001. Colabora en el Instituto de Criminología de la Universidad de Granada, impartiendo seminarios y cursos sobre delincuencia juvenil y con la Escuela de Prácticas Jurídicas. Es autor del Diccionario Básico Jurídico de Editorial Comares y de Legislación Básica de Menores Infractores. Ha colaborado con numerosas universidades e instituciones y ha recibido multitud de premios. Y nosotros además creemos que además de todos esos premios y de todos sus títulos es además una gran persona, sobre todo porque ha honrado a este centro, a este instituto, a la comunidad educativa de Elías Delgado Baraquenburi y a toda la de esta localidad de Las Cabezas de San Juan con ofrecernos su palabra. Le paso la palabra, que es a lo que hemos venido hoy. Gracias. Bien, Don Emilio, no le he comentado. Vamos a pasar unas tarjetas para que hagan las preguntas. Sí. Perdonadme un segundo. Hemos dejado unas tarjetas en las sillas en la que podéis anotar cualquier pregunta que queráis hacer una vez que termine la intervención de don Emilio, ¿vale? Después pasará alguien para recogerla y se las hacemos desde la mesa. Gracias y perdón. Bien, pues buenas tardes y primero pues agradecer la invitación que me han hecho a estar aquí. Es un verdadero placer y pido disculpas del otro día, pero es que me cogí un gripazo de estos que te meten en la cama y estuve 4 días para morirme, vamos. Yo creía ya que me moría de la gripe, pero la verdad es que en cuanto hemos podido, pues encantado de estar aquí y de comentar un poco cómo veo yo el tema de los menores y luego estoy dispuesto a contestar a todas las preguntas que me quieran hacer, no hay ningún problema, ¿eh? Bien, yo siempre comento que yo hablo en nombre, no hablo en nombre ni de los jueces ni de los jueces de menores, yo hablo en mi nombre. Yo soy un juez de menores, soy un juez penal que se dedica a juzgar a los menores que cometen delitos. Pero al mismo tiempo soy padre y soy ciudadano, y como soy padre y soy ciudadano y estamos en un país libre, yo digo lo que pienso. Cuando yo hablo de este país me refiero a España, para que no haya ningún problema, porque vas por algunas comunidades y vas diciendo este país y no sabes a qué país te refieres. Yo cuando hablo de este país me refiero a España. Y yo creo que en España, en este país, tenemos muchos complejos y que estamos pagando un poco las consecuencias de la evolución tan rápida que hemos tenido en estos años. Llevamos 30 o 33 años de democracia, que parece que es mucho, pero realmente 33 años en la historia de una sociedad pues no es nada, y estamos pagando un poco las consecuencias, aparte de lo de la crisis no solamente económica, sino de muchas cosas.
y estamos pagando un poco las consecuencias. Y estamos además en un momento que somos muy políticamente correctos hablando, y somos tan políticamente correctos hablando que a veces ni nos entendemos. A mí me gusta que se me entienda, y si por eso alguien se puede sentir ofendido por algún comentario o alguna anécdota que yo cuente, no tengo intención de ofender a nadie, sino simplemente de hablar claro y que nos entendamos. Pero si alguien se siente ofendido, le pido disculpas, pero yo creo que la mejor forma es hablar claro. Yo, como digo, ni soy psicólogo ni sociólogo, yo soy juez, padre y ciudadano. Nosotros nos movemos con 3 leyes fundamentales: la Constitución Española del 78, la Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996 y la Ley de Responsabilidad Penal del Menor del 2000, que es con la ley que nosotros juzgamos a los menores que cometen delitos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que antes de la Constitución los menores no gozaban de ningún derecho. Aparece la Constitución y aparece la Ley de Protección Jurídica del Menor del 96 y se les da a los menores todos los derechos de los ciudadanos. Y está muy bien que los menores gocen de todos los derechos de los ciudadanos. Hablando de menores, yo estoy pidiendo ahora que sería bueno llegar a un pacto por el menor, porque es necesario redefinir lo que es un menor. Pero los políticos no han sido capaces de llegar a un pacto por la educación, menos van a ser capaces de llegar a un pacto por el menor. Pero de todas formas es fundamental, porque nosotros cuando hablamos de menores nos estamos refiriendo a toda persona menor de 18 años. Sin embargo, tenemos edades intermedias con una serie de facultades y de prerrogativas que nos están planteando problemas todos los días y que después lo iremos viendo. Por eso estoy diciendo que sería bueno redefinir lo que es un menor. Pero actualmente nos referimos a toda persona menor de 18 años. Yo les voy a leer todos los derechos que contempla la Ley de Protección que tienen todos los menores de edad en España. Y en España cualquier chaval de menos de 18 años goza de los siguientes derechos. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, derecho a la propia imagen, derecho a la inviolabilidad del domicilio familiar, derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, derecho al secreto de sus comunicaciones, derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su desarrollo, derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión, derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno, derecho a una incorporación progresiva a la ciudadanía activa, derecho de asociación, derecho a participar en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, derecho a la libertad de expresión, derecho a ser oído tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social. Y sigue diciendo la ley: para la garantía y defensa de sus derechos el menor puede solicitar la protección y tutela de la entidad pública competente, poner en conocimiento del fiscal las situaciones que considere que atentan contra sus derechos con el fin de que éste promueva las acciones oportunas y plantear sus quejas ante el defensor del pueblo. Todo esto lo puede hacer un menor de edad y todos saben perfectamente cuáles son sus derechos y les hemos informado completamente. Y cada vez es más frecuente esto de que como tengo derecho, dámelo ya porque tengo derecho, y tú tienes que ser ya porque tiene derecho. Todos estos derechos se traslada a su vez en obligaciones que tenemos los mayores para garantizar estos derechos a los menores. Y la propia ley nos dice que toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o a sus agentes más próximos sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que necesite. Luego, en materia de menores estamos implicados todos. Todos somos responsables, los padres, las autoridades, los profesores, los ciudadanos, todos somos responsables. Por eso estoy pidiendo ese pacto por el menor, porque esto es un compromiso de todos. Y tenemos que empezar por la célula de la sociedad. Yo sigo pensando que la familia es la base de la sociedad. Estará cambiando la estructura familiar, pero la familia sigue siendo la célula de la sociedad. Y muchas veces cuando nos llega un menor al juzgado, el problema está en los padres. En los padres y las madres, pero no voy a estar con distinción entre padre y madre, pues si no, no terminamos en toda la tarde. Los padres y ahí van los dos, porque es que es muy complicado esto de ser padre. Yo siempre digo lo mismo, que yo soy preconstitucional. Yo tengo 56 años y yo creo que cuando yo era pequeño era mucho más fácil ser padre que ahora. Porque cuando yo era pequeño llegaban tus padres y decían a las 10 aquí, a las 10 aquí, ¿quién va a discutir a un padre? Pero claro, llegó la transición, llegó la democracia,
llegó el estado del bienestar social. Llegaron ciertos psicólogos, no todos, pero ciertos psicólogos y ciertos sociólogos. Y nos empezaron a decir que no se puede ejercer la paternidad sin por qué lo digo yo, que hay que dialogar, que hay que razonar, que hay que argumentar. Y como en este país no tenemos término medio, empezamos a razonar, a argumentar, a dialogar, a ser amigos de nuestros hijos y al final nos hemos convertido en colegas de nuestros hijos. Y yo siempre digo lo mismo, que yo no soy amigo de mis hijos, que yo soy su padre y punto. Yo no soy ni amigo ni colega de mis hijos. Porque como decía el otro, si yo me convierto en amigo de mis hijos, estoy dejando a mis hijos huérfanos y no es plan. No soy su padre, para lo bueno y para lo malo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y pido disculpas si alguien lo ha visto en ese vídeo que me han colgado, que es el que me ha complicado la vida, pero si no digo lo que dice el vídeo, parece que no he estado aquí y tengo que decir lo que dice el vídeo. Aunque ya el vídeo tiene años ya que... Pero hemos pasado de un extremo al otro. Cuando yo era pequeño, con 3 o 4 o 5 años, a las 2 o las 3 de la tarde, delante de un plato de sopa, pues mis padres, niño, cómete la sopa. Y el niño que soy yo dice que no se come la sopa. Pescozón al canto y te come la sopa. Si no te comes la sopa, te merienda la sopa. Y si no te merienda la sopa, te cenas la sopa, pero a las 10 la sopa está tomada. Llega el padre postconstitucional, que soy yo. Pues yo como persona soy preconstitucional, pero como padre soy postconstitucional. De esto que te estudias todos los manuales de psicología, sociología, evolutiva del comportamiento y demás. Y te pones con el niño, le dice el niño, tómate la sopa. Y el niño dice que no se come la sopa. Mira, niño, yo creo que te debe de comer la sopa. Pues si no te comes la sopa, podríamos entrar en un periodo de anorexia perjudicial para tu salud. Yo creo que te debe de comer la sopa, no obstante tú decides. Pues claro, ni se come la sopa, ni se merienda la sopa, ni se cena la sopa. Entre otras cosas, como los padres somos nosotros, cogemos la sopa, la tiramos a la basura y le hacemos al niño un par de filetes con patatas fritas. Pues ni este es el bueno, ni este es el bueno, el término medio, pero es que aquí no tenemos término medio. Hemos pasado de a las 10 en casa porque lo dice él, a las 2 de la mañana sale de casa porque lo dice el otro. Total, que hemos sido la generación perdida. Hemos pasado de ser esclavos de nuestros padres a ser esclavos de nuestros hijos. Pues ni este es el bueno, ni este es el bueno, el término medio, pero no hay término medio. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues yo creo que, entre otras cosas, con complejos que tenemos, nos ha interesado transmitir 2 artículos que están en vigor y que nos están planteando problemas todos los días, que son el famoso artículo 154 y 155 del Código Civil. El artículo 154 del Código Civil dice: los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre. La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades de los padres: velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, representarlos y administrar sus bienes. Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad. Y ahora viene el famoso artículo del cachete. Ese artículo que antes decía: los padres podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos. Pero como hemos llegado al absurdo en este país, bajo mi opinión, de confundir un cachete con un maltrato, pues el legislador, con esa sabiduría que le caracteriza, ha suprimido este artículo. ¿Y cómo queda la cosa? La cosa queda en que los padres deberán educar a sus hijos sin atentar contra su integridad física o psíquica. Pues que me digan a mí cómo se hace eso. Porque si yo le doy un cachete al niño, un maltrato. No digamos si tiene el niño la mala suerte que se da con el lavabo en la barbilla. Pues te meten 60 días de prisión y 1 año y pico de alejamiento. Y si le dices al niño no, a lo mejor se trauma el niño. Porque hoy los niños se trauman y le dicen no. Entonces, claro, ¿cómo podemos educar a un niño sin causarle un maltrato o un trauma? Si él mismo es presidente del gobierno, el Zapatero decía que educar es interferir y que no se debe de interferir. Así le va, así le va. Yo lo que le pregunto es a los asesores del legislador cómo podemos evitar que un niño de 3 años meta los dedos en el enchufe. Porque hay 2 posibilidades. Una, pupa nene, no se hace, y a la tercera no te lo hace, y la otra, cuando vaya a meter los dedos en el enchufe, es decirle al niño: niño, no introduzca los dedos en el enchufe porque puede originar un cortocircuito de consecuencias irremediables. Claro, tú te pones a razonar con el niño, se está electrocutado el niño. Luego, ¿cómo podemos evitar que un niño de 3 años meta los dedos en el enchufe sin causarle un maltrato o un trauma? Y así están las cosas. Que cada vez más frecuente de esto: no me toques que te denuncio, no entres en mi cuarto que te denuncio, no me mires que te denuncio, no me registres los cajones que te denuncio. Y así están las cosas. Que no sabes cómo actuar, porque es que es muy complicado esto. Dicen que los hijos te dan muchas satisfacciones. O te paras a pensar y es un no vivir, es un no vivir. Tener un niño hoy día es un no vivir. Porque si te quedas embarazado como Dios mandaba a Dios, te enteras de que estás embarazado a los 2 o 3, a la segunda, a la tercera falta. Total,
que te pega 5 o 6 meses, que no hace nada más que darle vuelta a la cabeza a ver si has metido la pata en algo, no te puedes fumar ni un cigarro, ni tomarte una copa, nada más que paseitos ligeros y continuos y dándole vuelta a la cabeza. Te pega 5 o 6 meses de auténtico estrés. Lo primero que hacemos nada más llegar la criatura a esta casa es a ver si están todas las piezas en su sitio. Eso es lo primero que miramos en cuanto sale la criatura. Y aunque todas las piezas estén en su sitio, a ver qué dice el pediatra. Y aunque el pediatra nos diga que todo está bien y que todas las piezas están en su sitio, en cuanto llegamos a casa es encender la luz, apagar la luz, hacer así, a ver si gira la cabecilla el niño, a ver si no la gira. No digamos las primeras semanas, a ver si me coge, me engancha, si no me engancha es que no me coge, si no me coge es que no me ha enganchado, si llora es que no me ha cogido y no me ha enganchado, y si no llora estará vivo, respirará, pues estás que no vive. No digamos las primeras semanas que llevas al niño a la guardería, pues todos los mocos se los lleva el niño, continuamente los viajes a urgencia, Urbasona, Piretal, Dalsi y vuelta a empezar, pues estás que no... No digamos ya el niño cuando tiene 1 año, ya empieza a andar el niño, pues todos a correr detrás del niño, hasta los atamos con correillas para que no se nos caigan a la piscina, a la playa. Llega el niño y ya tiene 7 años. Pues un día te viene escalabrado, el otro que le ha metido un colega el bolígrafo en el ojo, el otro la piernecilla, pues está. Llega a los 14 años y quiere una moto y dale bola con la moto y cómprame la moto, le compro la moto, no le compro la moto, llevará casco, no llevará casco, con quién irá, cómo vendrá, a qué hora llegará, pues que estás con el alma en vilo. Llega a los 18 años, ya no quiere el niño la moto, ahora quiere el coche. Sácame el carnet, déjame el coche, cómprame el coche, le dejo el coche, no le dejo el coche, se me echa novia, me utilizará el coche, es que no vive. Después de que el hombre estudia, trabaja, se va de casa, se van de casa a los 30 años, se iban, porque si los que se han ido han vuelto. O sea que... ¿Qué es un niño? ¿Qué es un niño? Se que une, pues ya no se casan, se une, tienes un niño, te enseña a los niños, te quedas con los nietos y se separa el niño. Total. Que niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Y niños más grandes, problemas más grandes. Te quitas el problema cuando te mueres, pero dicen que dan muchas satisfacciones. No por eso no me gusta a mí dar consejos para ser un buen padre, porque es muy complicado, porque además nosotros valoramos más a nuestros padres cuando somos padres y queremos más a nuestros padres cuando somos padres. Yo, gracias a Dios, mis hijos todavía no me valoran y no tengo yo especial interés en que me valoren de forma inmediata. Por lo tanto, no sé yo si soy un buen padre o no. Pero es verdad lo que ha dicho Raúl, que nosotros estudiamos para todo menos para ser padre. Yo estudié para juez, pero yo no he estudiado para ser padre. Y sería bueno, como he hablado al principio en la entrada y demás, fomentar las escuelas de padres, porque es que es muy complicado hoy día, porque es que antes se hacía con sentido común, con cariño y demás, pero es que ahora mismo tenemos que adquirir una serie de conocimientos y de técnicas de abordaje de problemas que se plantean todos los días y que, pues yo digo lo mismo, yo soy juez, pues yo no he estudiado para padre y es muy complicado. Por eso no doy consejos para ser un buen padre. Lo que sí doy son los consejos para formar un pequeño delincuente en casa. Es un decálogo que está basado en experiencias de la policía. La gente me lo atribuye a mí, pero yo no tengo la propiedad intelectual de esto. Yo lo vengo diciendo hace muchísimos años, cada vez estoy más convencido de esto, pero no es mío. Estos consejos que damos a los padres para formar un pequeño delincuente dicen lo siguiente. Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual. Espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañe nunca ni le diga está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, ropa, juguetes, hágaselo todo. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura. Dispute y riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones. Y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es fastidiarle. Si seguimos estos consejos, es fácil que en casa hagamos un pequeño tirano que con el tiempo se puede convertir en un auténtico chorizo.
Yo siempre comento que nosotros, si es un delito que va a más, es el delito que más está subiendo. Yo todos los martes celebro del orden de 20 a 22, 24 juicios. Pues últimamente los 3, 4, ya casi estamos en 4 o 5 juicios semanales son denuncias de padres contra sus hijos por malos tratos físicos y psíquicos. Clase media, media alta. Y si yo me muevo en una delincuencia de niñas del 20-25% frente al 75%, en el delito de violencia familiar ya estamos en un 40-45% niñas frente a un 55-60% de chicos. Yo he visto bocas partidas, piernas rotas de los padres como consecuencia de las agresiones que sufren de sus hijos. Y empezamos a tener problemas, porque lo mismo que tengo yo problemas con mis hijos, los tenemos todos, pero con cierta especialidad empezamos a tener también problemas de malos tratos entre padres e hijos adoptados. Y a veces sufren más los padres adoptivos que los padres biológicos. Y ya empezamos a tener también problemas con cierta especialidad entre padres e hijos adoptados internacionalmente, con problemas a veces de distintas razas, orígenes y demás, que en la adolescencia pueden plantear unos determinados problemas que conviene preparar a profesionales que ayuden a esos padres y a esos hijos a llevar esa adolescencia. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que, entre otras cosas, lo que está pasando, como en este país pasa en muchas esferas de la vida, no ha interesado transmitir el otro lado. No ha interesado transmitir el artículo 155 del Código Civil. El artículo 155 del Código Civil dice: los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Y segundo, contribuir equitativamente según sus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. Luego, los menores no solamente tienen derechos, y está muy bien que tengan derechos, pero lo mismo que tienen derechos, tienen deberes. Y no son deberes solamente morales, que también lo son deberes legales. Y los niños tienen la obligación de obedecer y respetar a sus padres y contribuir con las cargas familiares. Y cuando hablamos de contribuir con las cargas familiares, no nos estamos refiriendo solo exclusivamente a la cuestión económica, sino a estudiar, a ir al colegio, a respetar a sus hermanos, a cuidar a sus padres, en definitiva, echar una mano en la vida diaria de una familia. Pero no ha interesado transmitir que los niños tienen deberes. Pobrecitos, que no pasen lo que nosotros hemos pasado, que parece que todos lo hemos pasado muy mal. Y entonces, claro, los menores son menores, pero no son tontos. Lo que han hecho ha sido abuso de sus derechos y dejadez de sus deberes. Porque aquí no vayamos a traumatizar a los niños que tienen deberes. Pues los niños tienen deberes, y la educación del niño empieza desde el mismo momento que llega a este mundo, porque desde ese momento te está sometiendo ya a pruebas de autoridad, de límites, a ver quién puede más, con arreglo a su edad. Pero los niños hay que informarles de sus derechos, pero también de sus deberes. Nos hemos convertido en amigos de nuestros hijos, en colegas de nuestros hijos. Nos ha dado miedo poner límites y nos ha dado miedo decir que yo tengo autoridad sobre mi hijo. ¿Cómo no voy a tener autoridad sobre mi hijo si soy su padre o soy su madre? Y el problema de la ley es que estas modificaciones lo que han hecho ha sido desautorizar a los padres, confundir a los padres y encima lanzar mensajes a los menores de que se creen que esto es jauja. Llegamos al segundo escalón, a la escuela, y ha pasado lo mismo. Aquí no tenemos término medio. Hemos pasado de la escuela preconstitucional, todos en pie, recién la fila, nuestras cuadras van, palmeta, mano extendida, que llega don José. Y ya ni llega don José, ni llega José, ni llega Pepe, ya ni llega Pepillo. Y como somos todos colegas y somos todos iguales, hasta quitamos la tarima, porque somos todos colegas. Pues no, señor. Y lo mismo que yo no soy amigo de mis hijos, el profesor tampoco es colega del alumno. Y hablo del profesor porque tú le preguntas a uno: ¿tú eres maestro? No, no, yo soy profesor de conocimiento del medio, que queda como más científico. Yo maestro no, yo soy profesor y doy clase de 1 hora que duran 45 minutos. Y doy clase al que tiene interés, porque el que no tiene interés, y así nos va. Y como somos todos colegas y tal, pues quitamos la tarima. Pues no, señor. Porque si dicen que todos somos iguales, yo digo que somos todos iguales, pero uno más que otro. Y un alumno no puede ser igual que un profesor, porque para que sea igual tienen que pasar muchos años y muchas horas de estudio. Luego no podemos ser. Y entonces ahí se está diciendo por los profesores que hacen falta autoridad, claro. Pero esa autoridad se la tenemos que dar los padres. Se la tenemos que decir a nuestros hijos que lo que en principio dice el profesor, en principio va a misa, y nunca podremos discutir con un profesor delante del alumno. Porque lo mismo que los niños juegan con papá y con mamá, juegan con los profesores y con los padres. Y tenemos que darle presunción de veracidad al profesor. Luego discutiremos con el hijo y con el profesor, pero nunca en presencia.
ahí hay que devolver esa autoridad, esa antes que tenía el maestro de escuela. Se decía, pasan más hambre que un maestro de escuela, pero el prestigio, la autoridad moral y social que tenía el maestro de escuela, por desgracia, se ha perdido. Y hay que recuperar eso. Pero a nivel familiar, pero es que además la justicia ha tenido complejos de joven democracia. Nos ha dado miedo aquí hablar en este país del principio de autoridad, por si volvemos a tiempos pasados, cuando el principio de autoridad es un principio fundamental en un Estado democrático y de derecho. Y nos ha dado miedo utilizar dos artículos que están en vigor, que son el famoso artículo 24 del Código Penal y el 550. El artículo 24 del Código Penal define lo que es funcionario público. Y funcionario público, a efectos penales, es toda aquella persona que por nombramiento de autoridad competente o por ministerio de la ley desempeña funciones públicas. Luego un médico, un enfermero, un concejal, un alcalde, un juez, un policía, un profesor. Tiene la consideración de funcionario público. Y hay un delito que nos dice que cuando una persona agrede a un funcionario público o por su condición de funcionario público con ocasión de ella, está cometiendo un delito de atentado. Luego, cuando un ciudadano agrede a un médico, o un ciudadano agrede a un policía, o un menor y unos padres agreden a un profesor, están cometiendo un delito de atentado y hay que castigarlo como tal. Yo he condenado a chavales a 100 horas de trabajo en beneficio de la comunidad, servir comedores de paralíticos cerebrales, a 2 años de libertad vigilada por agredir a un profesor. ¿Qué es eso de que un niño agrede a un profesor? Y a los padres a indemnizar a ese profesor. Es funcionario público. ¿Qué complejo ha tenido la justicia? Que hemos condenado a ese cuando ha cometido el delito. Pero cuando ese funcionario público ha sido víctima de un delito como consecuencia de su condición de funcionario público, no le hemos dado la protección que establece el Código Penal. Y sin embargo tenemos que decir que hacen falta leyes para darle autoridad. No, si están, si las leyes están. Lo que hace falta es que la justicia ha tenido complejos de joven democracia. Nos ha dado miedo hablar en este país del principio de autoridad, no vayamos a volver a tiempos pasados. Cuando el principio de autoridad es un principio fundamental en un Estado democrático y de derecho. Pero lo mismo que hay que darles autoridad, hay que exigirle que cumpla con la ley. Y yo por eso digo que la ley de protección del menor debería de ser una ley que la tuviesen todos los políticos en la mesilla de noche, porque constantemente se están violando los derechos de los menores. Porque fijaros lo que dice la ley de protección en materia de escuela. Cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación durante el periodo obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización. Luego, si hemos hecho leyes que nos dicen que la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años, todo menor de menos de 16 años en horario escolar, donde tiene que estar en la escuela. Y no me vale como medida sancionadora educativa la que adoptan muchos centros escolares, que es que el niño, como se porta mal, lo expulso del colegio. Eso es como si yo a un preso que se porta mal en la prisión y me está perturbando el proceso reinsertador del resto de los presos, lo expulso del colegio, de la prisión. ¿O es que la escuela es agradable? La escuela es muy dura, pero es que los niños tienen que estar en la escuela. Y no me vale la expulsión. Y hay que buscar alternativas a la expulsión. Y yo lo que digo, que lo mismo que la justicia ha incorporado equipos de psicólogos, educadores, trabajadores sociales que nos permiten conocer las circunstancias de cada uno de los chavales que vamos a juzgar, ¿por qué no los centros escolares no incorporan equipos de profesionales para que conozcan las circunstancias de los chavales que están estudiando allí? Porque hay chavales que efectivamente pueden estar 6 horas, 7 horas para sacarse el grado escolar o la enseñanza obligatoria. Pero ¿cuántos chavales hay que no aguantan más de 2 horas? Es que ni quieren, ni pueden, ni valen, ni les da la gana. Pues yo lo que digo, que estos chavales que están 6 horas estudiando, que estudien. Y estos chavales que no aguantan más de 2 horas, que no sean expulsados del colegio, que sean trabajados en el colegio y que reciban formación con estos equipos y que reciban formación con ingenieros, con albañiles, con electricistas, con carpinteros, con zapateros. Si lo mandamos con zapateros al cabo de los años pueden terminar en la Moncloa. Pero ¿por qué tienen que estar todos con 14 años, 15 años, todos por el mismo lado? De tal manera que este chaval que está sus 6 horas se saque su enseñanza obligatoria y este chaval que está sus 2 horas y el resto está recibiendo formación con estos profesionales también se saque su enseñanza obligatoria. Si después la vida da muchas vueltas y a lo mejor resulta que este chaval se queda de albañil y este chaval llega a ser el ingeniero aeronáutico, pero es que queremos pretender que todos con 14 y 15 años vayan a ser todos ingenieros aeronáuticos. Pero los niños donde tienen que estar en la escuela, y ahí estamos implicados todos, primero los padres, que incumplen con el artículo 154 de educar a sus hijos y que una de las obligaciones es llevar a los niños a la escuela. Yo lo digo en Andalucía, en Extremadura y en todos lados, aquellos padres que fomentan. Yo metí en el año 95 a 10 matrimonios que fomentaban que sus hijos no fuesen a la escuela, a prisión.
porque no están cumpliendo con sus deberes de patria potestad. Y yo lo digo aquí en Andalucía y en Extremadura, aquellos padres que fomentan que sus hijos no vayan a la escuela, yo les quitaría el PER, el PAR, la ayuda familiar y vivir del cuento, que aquí hay muchos que viven del cuento. Tú no cumples con tu obligación, porque va a la sociedad a cumplir con la suya. O sea, aquí estamos todos, esos colegios que expulsan, que no expulsen, esos profesionales que se están inflando, esos empresarios que están inflándose a ganar dinero a costa de los niños que se escapan del colegio. Esos policías que hacen cuando ven a un niño de 13 años fuera del colegio. ¿Qué hacen? Si estamos todos implicados. Pero los niños donde tienen que estar en la escuela. Y luego es que es una pena que estamos en la comunidad autónoma más bruta de toda España. El 30% de fracaso escolar, de absentismo escolar. Y estamos en el país más bruto de toda Europa. Que es que estamos así no va. Es muy triste tener que reconocer que en el siglo XXI, el año pasado yo tengo condenado actualmente, el año pasado condené a 21 chavales a aprender a leer. Pero si es que no saben ni hablar, si es que tú les preguntas en los juicios, les preguntas algo y te hacen si es que no hablan, pues ¿cómo van a saber ni leer? Tengo condenados a 21 chavales a aprender a leer y tengo condenado actualmente a 250 a sacarse la enseñanza obligatoria, que es muy triste, que la enseñanza obligatoria los tengo que condenar a sacarse la ESO, porque mi teoría es muy fácil. Aquí parece que todos los que han estudiado es que teníamos vocación de estudiantes de pequeños. ¿Qué va? Yo he estudiado porque me han obligado. Y yo mi teoría es muy sencilla. Tú te sacas la ESO por lo civil o te lo sacas por la criminal, pero tú te vas a sacar la enseñanza obligatoria. Pero los niños donde tienen que estar en la escuela. Y llegamos al tercer escalón y en la sociedad. Y somos unos hipócritas. Y somos unos hipócritas. Y yo echo de menos que en esta campaña que va a empezar ahora, la que hemos terminado hace 3 meses, no se ha hablado de los temas de los menores. Y hay temas muy serios que conviene hablar. Y tenemos en Andalucía, no solamente en Andalucía, en toda España, unos problemas muy serios con los menores. El tema del alcohol, el botellón. Pues si es que el alcohol es una droga. Yo echo de menos, yo soy fumador, y ahora resulta que para fumarte un cigarro te tienes que ir allí a la acera de enfrente para fumarte un cigarro porque estamos en un centro escolar. Luego eso sí, los viejos pueden fumar. Yo creo que lo hacen para que se mueran y así nos ahorramos las pensiones y ayudar para salir de la crisis. O los que están encerrados en las cárceles para que no armen el follón. O los que están un poquillo de la cabeza que como no se enteren que fumen. Pero vamos, ese afán protector que tienen ahora del tabaco con los no fumadores, yo lo echo de menos los menores, con el alcohol. Si me parece muy bien lo del tabaco y yo lo respeto, porque ya estamos llegando, como decía el otro día el programa de Carlos Herrera, esa persona mayor, ese viejo, cuando digo viejo, entenderlo con todo el cariño del mundo, ese viejo que está en la parada del autobús ahí en Sevilla y está fumándose un cigarro. Llega otra señora y le dice, oiga, que me está usted molestando con el humo. Pues váyase usted al bar, que es donde se puede estar. Porque es que ya, vamos, entonces, pues, ese afán protector que tienen con el tabaco, ¿por qué no lo tienen con el alcohol a los menores? Que es que yo vengo de la capital del botellón, Granada, que es que ya somos más conocidos el botellón de Granada que la Alhambra. Si es que hace 4 años tuvimos la fiesta de la primavera, que se conoce que ahora hay que celebrar esto de la primavera, hay que celebrarlo. Pues hace 4 años tuvimos 80.000 borrachos en la calle. El día de las Cruces tuvimos 55.000 borrachos en la calle porque llovió, 297 comas etílicos. ¿Cuántos menores había ahí? Ese botellón que se arma aquí, porque están los granadinos y los sevillanes picados a ver quién hace el botellón más grande, que es una vergüenza. Si es que el alcohol es una droga, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Pero después nos meteremos con los colombianos porque fabrican la coca, pero nosotros somos el tercer país productor de alcohol, de una droga. Y como decía el otro, no somos el tercer país productor, somos el primer país consumidor porque no exportamos nada, no lo bebemos todo. Entonces, a lo mejor no podemos llegar al acuerdo de que el alcohol es una droga porque la tenemos consubstancial. Pero vamos, no creo que haya ni ningún ingeniero ni ningún parado que no me reconozca a mí que el alcohol es una sustancia peligrosa para un menor de edad. Si llegásemos al convencimiento de eso, ¿qué hace un menor bebiendo alcohol en la vía pública? Si es que no tiene que beber. Y eso de los botellones, y no hay más. Y esto vino como consecuencia de la ley de espacios públicos de no sé qué de las comunidades autónomas, que dijo prohibido beber alcohol en la vía pública a todas las personas, salvo en aquellos lugares que esté destinado por el ayuntamiento, los menores. Pero a ningún ayuntamiento ni a ningún alcalde le han puesto una pistola para que ponga un sitio para que vayan a beber. O sea que lo mismo que lo pusieron, pues lo pueden quitar. No lo quitan por cuestiones de ellos. Pero o sea que fuera botellón, ya está. Que los menores quieren beber alcohol, que lo hagan bajo la responsabilidad de su padre, en su casa, que le invita a todos los cubatas que le dé la gana, o en un bar, que tenemos una buena empresa restauradora. Ya está, es que beben menos, es que beben muy caro, mejor, así beben menos. Es que hay que socializar, pues si toda la vida nos hemos socializado, que no hace falta emborracharse para socializarse.
Tenemos el resto de las drogas que están ahí. Si no hace falta irse a los polígonos. Si es que es la hipocresía esta que tenemos. Te vas ahí a Sevilla y te compras la semilla de la marihuana en cualquier tipo de herbolario. Porque cuando lo compras, como no tiene el principio activo, llegas a tu casa, te dan un sobrecito cerrado, llegas a tu casa, abre el sobrecito, lo echa a la maceta, le echa agua y ya empieza a salir la planta. Ya tiene el principio activo, pero cuando lo compras, como no tiene, pues te lo llevas. En esas mismas tiendas, y lo vengo diciendo hace muchos años y está grabado, se están vendiendo en esas mismas tiendas piruletas de marihuana a las críos de 11 y 12 años, piruletas de las buenas, a €1. Malo si tiene marihuana y malo si no tiene, porque si no tiene el niño se cree que se está tomando un piruletazo de marihuana y que no le pasa nada. Y eso se vende a €1, unas piruletas verdes que no llevan ningún tipo de envoltorio ni nada. Y en esas mismas tiendas se dispara ahora en esta fecha el consumo de los monguis, que me imagino que sabréis lo que son los monguis. ¿No? ¿Sabéis lo que son los monguis? No, soy buena gente, no soy chorizo. Pues los monguis, que te los compras en las mismas tiendas que te compras la piruleta, la semilla de marihuana, es una especie de tortas tipo pizza. Cuando llegas a tu casa los pones en zonas húmedas y empiezan a salir unas cositas. Esas cositas negras y tal son las setas alucinógenas. Y eso se vende. Si no hace falta... Claro, cuando tú empiezas con los críos, con 12, 13 años, empiezas a tomarse una cervecilla, un porrete, un mongui y tal, pues cuando llegan a los 16, 17 años están más para allá que para acá. Tenemos una droga que está haciendo muchísimo daño, y por eso digo que hace falta un pacto por el menor, porque es que estamos todos. Ahora tenemos una droga que está ahí, que es el juego. Tenemos mucho menor ludópata, y no solamente de la PlayStation ni de las máquinas. Tenemos ahora un problema, que es juego por internet, porque si es que además mañana, cuando juegue el Madrid o el fin de semana si te apuestas por internet quién va a meter el gol primero, si el Cristiano Ronaldo, si el Messi, cuántos goles va a meter uno y tal. Si ponéis Carrusel Deportivo, cualquier programa deportivo, pumba, apuestas por internet. Y ya empezamos a tener padres que se están quejando de la cuenta corriente que les va dejando por las apuestas de su hijo por internet. Tenemos una droga que nos está haciendo muchísimo daño. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Somos tontos, si es que somos tontos. Han pasado las navidades, regalo estrella. Ahora va a llegar las comuniones, regalo estrella. Yo estoy diciéndole a los empresarios de esto, sería bueno que diseñasen móviles para niños de 10 y 11 años. Lo mismo que están diseñando móviles para los viejos que tienen los números muy grandes y tal, y que tienen unas funciones muy limitadas, ¿por qué no lo hacen con 10 o 11 años? Y después hacer una advertencia de los peligros que esto conlleva. Porque va a llegar la Navidad, las comuniones, regalo estrella, los móviles. Y encima es que los padres somos tontos. Los móviles buenos para los niños, los móviles que dejan los niños para el pai y la madre. Si es que somos tontos. Es como lo del ordenador. Ponme internet, que es que un menor no tiene que tener ni televisión en su cuarto. Y si quiere tener un ordenador, tiene que ser un ordenador tonto, de cortar, pegar y guardar como, y punto. El internet, donde tiene que estar en el salón de la casa. Problema que tenemos, que encima los móviles de última generación llevan internet. Ya estamos de albañiles. ¿Qué problema tenemos? Dos problemas. Uno, esto es una droga. Esto ya hay chavales que les quitan, los castigas sin móviles o sin ordenador y les da el mono. Tienen el síndrome de abstinencia. Y estamos detectando muchas veces que cuando empiezan a dispararse los consumos y los padres empiezan a controlar el uso, empiezan las agresiones a los padres. Y segundo problema, es muy serio. No solamente es una droga. Esto es un instrumento para cometer hechos delictivos. Yo por eso estoy de acuerdo con los centros escolares que dicen que prohibido el uso de los móviles en los centros escolares. Y luego diré por qué. Porque los padres respondemos de lo que hacen nuestros hijos. Y los centros escolares responden de lo que hacen los alumnos. Y entonces este es el típico delito que cometen los niños de grabación de imágenes, de chantajes, amenazas, coacciones y delitos contra el honor y contra la intimidad. Fijaros, un problema de los niños es que los niños consideran que se atenta a su intimidad cuando los padres llegamos a las habitaciones y registramos los cajones, o abrimos los bolsillos, o miramos las mochilas. Eso es atentar contra su intimidad. Pero sin embargo, cuando ellos hacen una foto o hacen un comentario sobre una niña, sobre un compañero, la ven sacando, humillada, vejada y tal, eso no es atentar contra la intimidad y el honor de las personas. Y ese es un problema que tenemos muy grave. Esto es un instrumento para cometer hechos delictivos muy graves. Por eso sería bueno que los teléfonos, lo mismo que cuando te compras un paquete de tabaco te sale el pulmón o el cerebro destrozado, habría que hacer una advertencia de los problemas que puede generar el uso y el mal uso de los móviles para los menores y para sus padres. No me meto con la televisión porque es vergonzoso. La televisión, yo estoy apelando a la ética de los profesionales y fundamentalmente de la televisión. Que existen programas que están creando una juventud, no están reflejando una juventud, están creando.
Luego existe un caldo que es muy difícil también ser padre. También es muy difícil ser hijo, pero es muy difícil ser padre. Llegamos a la otra ley, llegamos a la ley por la cual vamos a juzgar a los menores que cometen hechos delictivos. Esa ley que es la ley de responsabilidad penal del menor. Y que se ha transmitido la idea de que a los menores, como son menores, no les pasa nada. No conozco a ningún periodista que haya criticado la ley, que se haya apoyado la ley. La ventaja de la democracia es que las leyes las hacen las Cortes. Los jueces no hacemos las leyes. Ley buena, responsabilidad de las Cortes. Ley mala, responsabilidad de las Cortes. Y nosotros estamos ante una ley que puede ser mejorable, pero que no es mala. Lo que pasa es que se ha explicado mal. Nosotros juzgamos a menores que cometen delitos entre 14 y 16, entre 14 y 18 años, con un procedimiento que cumple todas las garantías constitucionales, para imponerle una sanción que pague lo que ha hecho, que repare lo que ha hecho un menor. Porque cuando un menor comete un delito no solamente lo comete contra la víctima, también lo comete contra la sociedad. Que pague y repare lo que ha hecho, siempre dirigido a la reinserción. Todo el mundo habla de reinserción, hasta la justicia de mayores habla de reinserción. Pero fijaros, en materia de la justicia de mayores tenemos actualmente en el sistema penitenciario 80.000 presos. Tardamos en llenar una prisión 1 mes y medio. Y es muy difícil hacer una política reinsertadora por la masificación de las cárceles. Pero en materia de menores es el norte. Vamos a sancionar para reinsertar a un individuo. Yo entiendo que un individuo está reinsertado en la sociedad en el momento en que vive en sociedad y no altera la paz social. Pero ¿cómo voy a saber si un individuo está reinsertado si no lo tengo en sociedad? ¿O cómo voy a reinsertar a un individuo si nunca lo he insertado? ¿O cómo voy a reeducar a un chaval si nunca está educado? Lo tendré que sancionar para en su caso educar y en su caso reeducar. Siempre en interés del menor. ¿Qué es el interés del menor? Darle satisfacción de sus derechos, exigiéndole sus deberes. Por eso es tan importante el conocimiento de derechos y de deberes. Ahora se está hablando de que sería bueno bajar la edad a 12 y 13 años. ¿Qué es lo que dice la ley actualmente? Porque el problema de las leyes es que muchas veces no se explican. Bien, ¿qué pasa si en España un niño de 12 y 13 años mata a otro niño? Que sería el delito más grave que puede cometer. Lo que dice la ley de menores es que no podemos sentar en el banquillo a ese niño de 12 y 13 años porque la ley considera que es irresponsable. Pero lo que sí establece el ordenamiento jurídico es que los padres de este niño muerto sí pueden sentar en el banquillo a los padres de este niño que ha causado la muerte y exigirle las responsabilidades correspondientes por el incumplimiento de sus obligaciones como padre. Lo que dice la ley es que no podemos sentar en el banquillo a ese niño de 12 y 13 años. ¿Que quieren hacerlo? Mi consejo es que antes de sentar en el banquillo a un chaval de 12 y 13 años, antes apretaría más a los padres, apretaría más a la escuela y apretaría más a la sociedad. Y desde luego, yo, si sienta en el banquillo, tendría que ser bajo el reconocimiento expreso de que hemos fracasado a nivel de política familiar, escolar y social. ¿Qué haremos cuando un niño de 9 años cometa un hecho muy grave? ¿Lo vamos a sentar también en el banquillo? Luego, mi consejo es no, pero para eso están los políticos. Pero yo nunca adoptaría una medida privativa de libertad con un niño de 12 y 13 años. Porque si un niño de 12 y 13 años comete esas barbaridades, quiere decir que ha fracasado los 12 años o 13 años de su existencia. Y el mal no está en el niño, sino el mal está anterior. Pero bueno, para eso están los políticos y lo quieren cambiar allá ellos. Nosotros trabajamos con chavales de 14 a 18 años. Y para eso disponemos de 2 instrumentos. El fiscal de menores, que es el que investiga los delitos que cometen los menores, y el equipo técnico de apoyo. Ese equipo que yo estoy reclamando para los centros escolares. Un psicólogo, un educador, un trabajador social que nos permiten conocer las circunstancias de cada uno de los chavales que vamos a juzgar. Y siempre que llego a este punto me interesa hacer una doble reflexión. Con el corazón en la mano y siendo honestos con nosotros mismos. ¿Quién de los que estamos aquí no ha cometido un delito en su vida? ¿Quién de los que estamos aquí nos gusta tomarnos una copilla alguna vez, no ha conducido alguna vez bajo la influencia de bebidas alcohólicas? Vamos a ser honestos. Lo que pasa es que no nos han pillado y a lo mejor el que se ha librado es que va en coche oficial. ¿Quién de los que estamos aquí no ha cogido algo del Corte Inglés? ¿Quién de los que estamos aquí no ha trapicheado con falsificaciones de relojes, de bolsos, de camisas, de camisetas, de tal? ¿Quién de los que estamos aquí no ha trapicheado con música falsa? ¿Quién de los que estamos aquí no ha comprado DVDs y cosas de estas? ¿Y quién de los que estamos aquí no intenta defraudar a Hacienda? Vamos a ser claros, porque el 20 y tantos % del dinero en España es negro. Luego, si es que hoy día todo es delito. Luego, a mí que no me diga nadie que nadie ha cometido un delito. Todos hemos cometido delitos, como decía el otro. No tenemos ángel de la guarda, tenemos obreros de la gloria y no nos pillan. Lo que pasa es que en el momento que le está tomando el bocata al obrero es cuando nos pillan. Si es que además hoy día todo es delito. Si es que yo voy para cometer un delito, no me hace falta salir a la calle y tener mala suerte. Si es que hoy día todo es delito. Luego, ¿qué pasa?
que el 80% de los chavales que yo juzgo cometen delitos, pues no son delincuentes. Y luego tenemos un 20% que tiene el perfil de delincuente. Cuando tú conoces a un chaval que tiene el perfil de delincuente, siempre tiene una historia. Vamos a averiguar qué historia tiene, porque a lo mejor yo tengo esa historia y soy más delincuente que él. Y segunda reflexión, es muy fácil, es muy doloroso, y más en estos tiempos, pero es fácil. Todos sabemos cómo reaccionaríamos si nos matan a nuestro hijo o a nuestra hija, más en estos tiempos que todos nos sentimos un poco los padres de Marta, los padres de Marilú. Sabemos lo doloroso que es, pero todos nos ponemos en esa situación. Pero sería bueno saber cómo reaccionaríamos nosotros si somos los padres del niño asesino. Imaginaos que llegan a vuestra casa la policía y detiene a vuestro hijo acusado de un homicidio, de una violación. ¿Cómo os sentiríais? Nosotros podemos ser los padres del niño autor. Y mirar el caso que tuvimos en Granada hace 3 o 4 años de ese chaval de 15 años que le pegó 2 tiros a su madre. Ese padre que por la mañana estaba encerrando a su hijo y por la tarde estaba enterrando a su mujer. Que al cabo de unos días llegó un amigo del padre y le dijo: oye, ¿vas a ir a ver al centro de menores a tu hijo? ¿Cómo no voy a ir si es mi hijo? ¿Cómo queremos que la sociedad trate a nuestro hijo, que no hemos sabido, no hemos querido, no hemos podido educarlo? Es fácil, muy doloroso ponernos en el papel de los padres de Marta, pero hay que ponerse en que nosotros podemos ser los padres del niño asesino. En base a eso vamos a actuar y vamos a aplicar la ley. Y se dice por ahí que a los menores no les pasa nada, que no se les puede detener, que no se les puede poner esposas. Mienten. Se puede detener a un menor exactamente igual que a un mayor. Y si hay que poner esposas, se ponen esposas, y se ponen esposas, por desgracia, todos los días. Y nosotros podemos detener 24 horas la policía al menor, otras 24 horas el fiscal y otras 24 horas el juez. Y el juez incluso puede acordar una prórroga de otras 48 horas más para ver qué hace con ese menor. Luego en España se puede detener, se detienen y puede estar hasta 3 días, incluso a veces hasta 5 días, a un menor en dependencias policiales. Y si hay que poner esposas, se ponen esposas y no pasa nada. ¿Qué medidas son las que nosotros adoptamos con los menores? Vamos a encerrar al menor. En España, cuando se pide justicia, es encerrar al menor. Que caiga todo el peso de la ley. ¿Vamos a encerrar al menor? Pues vamos a encerrarlo. Y en Andalucía hemos sido pioneros y tenemos los mejores centros de menores. Y no son colegios, y tenemos 4 tipos de centros. Internamiento en centro cerrado, internamiento en centro semiabierto, internamiento en centro abierto, internamiento terapéutico. Internamiento en centro cerrado. No son colegios, son talegos puros y duros, y arquitectónicamente no tienen nada que envidiarle a la prisión, por ejemplo, que tenemos en Granada, de Albolote, de máxima seguridad, y digo de allí porque allí tenemos siempre de 15 a 17 terroristas de los número 1, y arquitectónicamente son iguales. Aquí tenemos cerca, tenéis en Sevilla, tenemos los antiguos, pero iros a Carmona, iros a Oria, el interior de Almería, iros a Algeciras, iros a la parte de la carretera de Córdoba, a Jaén, las Lagunillas. Arquitectónicamente son talegos puros y duros. Fijaros, en Andalucía nos cuesta un chaval privado de libertad de 42 a 44.000 pesetas diarias. Por cada chaval que tenemos privado de libertad, 2 profesionales trabajando para ellos. Medidas de seguridad todas las que queráis. Yo siempre comento que una de las experiencias que más te chocan como juez de menores es cuando tú encierras a un tío duro. Gracias a Dios, como el Cuco tenemos muy poco. Gracias a Dios. No os creáis que los chavales son como el Cuco. Y una de las experiencias que más te chocan es cuando tú metes a un tío duro, encerrado. Yo siempre cree la gente que yo condeno a los chavales nada más que a aprender a leer o a estudiar y tal. Yo llevo juzgados 33 asesinatos o homicidios, llevo juzgados 97 violaciones, ya para 98, porque tengo la semana que viene otra, y 16.000 a 17.000 casos. Calcular una media de 800 casos al año y llevo como juez de menores, no como juez, sino como juez de menores desde el 88, pues imaginad los chorizos que llevo yo juzgado. Y yo cuando hablo de un tío duro, hablo de un tío duro, no hablo de un tío que coge 2 o 3 coches. Y como digo, una de las experiencias más fuertes que hay, cuando tú encierras en Oria, por ejemplo, el centro de internamiento cerrado de Oria, sobre todo las primeras semanas, a un tío que se cree que es duro, y cuando llegan las 10 de la noche, las 11 de la noche y se cierran las celdas, se apagan las luces y se queda el chaval en su celda, allí no se oyen voces de asesinos, ni voces de atracadores, ni nada de eso. Allí lo que se oyen son llantos de niños, porque son niños los que cometen los delitos. ¿O es que vuestros niños no son vuestros niños? Lo que pasa es que muchas veces un grupo de menores es mucho más peligroso que un adulto, pero cuando el chaval se queda solo en su celda, se comporta como lo que es, y lloran como niños, que es lo que son. El chaval no va a poder salir del centro si no ha cumplido 1/3 de su condena.
Luego tenemos el internamiento en centro semiabierto, que es una calificación jurídica, pero arquitectónicamente es lo mismo. Lo que pasa es que la vida diaria es un poquitín más suave que en el centro cerrado. El chaval, una vez pasada la fase de observación, puede salir fuera del centro a realizar alguna actividad siempre con autorización. Luego tenemos el internamiento en centro abierto. El centro abierto es una medida que la teníamos abandonada y la estamos recuperando con otra que llamamos convivencia en grupo educativo. La estamos utilizando fundamentalmente para los niños y niñas maltratadores de sus padres, que conviene apartarlos del ámbito familiar durante un tiempo, pero que sigan realizando sus actividades diarias. Y se empieza a trabajar por un lado con los niños y por otro con los padres, para luego intentar otra vez agruparlos. Y luego tenemos el internamiento terapéutico. Con todo el cariño del mundo, y no lo entendáis como despectivo ni nada, pero tenemos muchos niños que están mal de la cabeza. Mal de la cabeza. Yo siempre comento el mismo caso de hace años de un chaval que me llegó con 15 años diciendo que él hablaba con Jesucristo todas las noches a las 12 menos cuarto. Claro, te llega un crío de 15 años diciendo que él habla con Jesucristo todas las noches a las 12 menos cuarto y que lo hace por el mismo canal, dice, este está listo, este está más para allá que para acá. Pues gracias a los equipos técnicos sabíamos que le gustaba mucho la música. Concretamente le gustaba el tambor. Como no lo podía tener en su casa y era la época de Semana Santa, dije, pues ya está, pues lo voy a poner a tocar el tambor en todas las procesiones nocturnas de Granada para que se pegue 10 horas tocando el tambor y llegue a su casa reventado. Y encima, como vais detrás de los santos, los cristos y las vírgenes, pues a ver si le transmiten mensajes de serenidad, de quietud y de relax. Porque no lo podía tener en su casa. No lo podía tener en su casa porque lo tenía condenado por maltratar a sus padres y sabíamos que estaba violando a su hermana de 8 años. Yo después tuve otro chaval que fue capaz de darle 50 veces con una llave inglesa en la cabeza a un coleguilla suyo porque tenía ganas de ver qué se siente cuando se mata a alguien. Tenemos muchos niños mal, pero tenemos muchos niños que se está volviendo loco, por el inicio a muy temprana edad de policonsumo de sustancias. Yo controlo. Cuando digáis a un crío decir la palabra yo controlo, no digo que tenga el problema, pero lo puede tener. Y como aquí vale todo, empezamos a tener chavales que con 12 o 13 años empiezan a tomar sus cervecillas, se toman su porrete, se toman su mongui, después el cubatilla, después el fortunilla. Y cuando esos cuerpos empiezan con 12 o 13 años, cuando llegan a los 16, 17 años, están más para allá que para acá. Y yo he tenido crías de 15 años que han sido capaces de tirarse una tapia de barriga para abortar. Y he tenido chavales que han sido capaces de darle 10 tiros a 2 chicas y rajarle el cuello para quitarle una cadenilla de oro. Y tengo madres que están durmiendo con un cuchillo debajo de la almohada porque sus hijos empiezan a tener manifestaciones ya de esquizofrenia, de psicopatías y demás. Y claro, sanitariamente no tenemos recursos. ¿Y qué haces con ese niño que empieza a amenazarte, que tal, que cual, y que no se toma la pastilla ni el tratamiento ni tal? ¿Qué estamos haciendo? Que los padres estamos haciendo un fraude legalmente, pero están denunciando a esos padres a sus hijos por maltratadores, porque están asustados los padres, está esto, y los internamos terapéuticamente, pero realmente no es un delincuente, es un enfermo, pero viene de ahí. Internamiento terapéutico. Aparte del resto de las drogas y de las adicciones que os he comentado. Tenemos mucho chaval que se está volviendo loco. ¿Cuánto tiempo podemos encerrar a un menor? Si el delito lo comete un chaval entre 14 y 16 años, el tiempo de internamiento puede llegar a ser 3, 5 o 6 años. Los 6 años es para delitos cometidos por menores en banda organizada o terrorismo. Si no, la máxima sería 5, de 14 a 16, 3 y 5. O 6. Si el delito lo comete un chaval entre 16 y 18, el tiempo de internamiento puede llegar a ser 6, 8 o 10 años para banda organizada y terrorismo. Pero lo que no dicen los medios de comunicación y los políticos, que a veces ni se lo saben, es qué pasa si yo juzgo a un menor, porque en ese intervalo de su tiempo, de su vida, entre 14 y 16 años, y lo juzgo en distintos juicios, imaginaros que cometen 2 homicidios y una violación. ¿Cuánto tiempo como máximo podía encerrar a un menor? No son 5 años u 8 años o 6 y 10, no. Es el doble de la máxima. Como la máxima son 5 años, salvo el supuesto ese, y en este lado son 8 años, yo puedo encerrar a un chaval de 14 y 15 años, 10 años o 16 años si tiene 16 y 18. Y en algún extremo incluso podría 6, o sea 12 y 20 años. Lo que pasa es que no se dice, y tampoco se dice que a partir del 2007, cuando esos chavales hemos decretado el internamiento cerrado y llegan a los 21 años, a prisión. Y en algunos casos, incluso con 18 años, a prisión. Y eso no se dice. 10 años, 16 años es mucho tiempo, es poco tiempo. Vamos a la justicia de mayores, porque la justicia de mayores, el tiempo máximo de cumplimiento de la condena son 20 años.
Sin contar 2 o 3 homicidios que son 25 y sin contar 2 o 3 asesinatos que son 30 años y terrorismo que son 40 años que se están ahora discutiéndolo. ¿Pero quién se pega en España 20 años en prisión? Vamos a ser claros. Porque está demostrado que si tú te llevas 1.000 millones de pesetas, a los 8 años estás comprando en el Corte Inglés de Zaragoza. A los 10 te están haciendo una entrevista a Telecinco y a los 15 estás en la calle. Y está demostrado que si tienes tus contactos y te coge una depresión, a los 2 o 3 años estás durmiendo 2 noches o 3 noches en tu piso de Madrid. Y está demostrado que si te pones un buen régimen alimenticio, te puedes dar una buena ducha con tu novia y darte un paseo por la playa de la Concha. Está demostrado. Luego, ¿quién se pega en España 20 años en prisión? El chorizo desgraciado. Que para eso es un chorizo y un desgraciado. El chorizo desgraciado de Granada, que no tiene ningún caso de muerte ni nada, y se ha pegado 36 años. Dices que la ley de menores es muy blanda. Porque Rafita solamente ha estado 7 años. Bien, Rafita se ha estado 7 años por unas condenas que tuvo por el caso de Sandra Palo. ¿Pero cuánto le ha salido el asesinato al de la Juana Chao? 6 meses por asesinato. ¿Qué ley es más blanda? Es que luego no es tan blanda la ley de menores. Y luego hay otra cosa fundamental, que es el cómputo del tiempo. Es el cómputo del tiempo. Aquí hay chavales jóvenes y mayores. Acordaros cuando teníais 12 o 13 años. Todos nos acordamos de ese verano maravilloso, de ese primer chico, de esa primera chica que nos enamoramos. Y todos nos acordamos de su nombre. Y qué verano más maravilloso, y fueron 20 días de enamoramiento. Parece que fue ayer cuando estábamos hablando de las Torres Gemelas. ¿Cuántos años han pasado? Parece que fue ayer cuando estábamos hablando del atentado de Atocha. ¿Y cuántos años han pasado? Parece que fue ayer cuando estábamos en Navidad, ya estamos en Semana Santa. Y dentro de nada, verano, y dentro de nada va a decir el Corte Inglés que estamos en Navidad. Decirle a un niño de 1 año que se esté callado 1 minuto. 1 minuto para un niño de 1 año. Parece que conforme vamos envejeciendo el tiempo se va acelerando. Parece que fue ayer en pasado. Parece que fue ayer cuando lleváis por primera vez a vuestro niño a la escuela y cuántos años han pasado. Luego, cuando yo privo de libertad a un chaval de 14 y 15 años, y lo privo de libertad a 5 años, 8 años o 10 años, le estoy privando al 50, al 60 o al 70% de su vida con su cómputo del tiempo, no con mi cómputo del tiempo. Luego no es tan blanda la ley de menores, pero bueno, para eso están los políticos y si la quieren alargar, allá ellos. Pero esta ley contempla otra serie de medidas. No vamos a encerrar al menor, no es tan blanda la ley de menores como veis, pero tenemos otras alternativas. No vamos a cerrar, vamos a trabajar con él en libertad. Y hay una medida muy buena, que es buena para los centros escolares y que debería sacarla ya el gobierno, una ley a nivel nacional, que es la mediación. Es bueno resolver los conflictos negociando, conciliándose, y que los chavales resuelvan los problemas, no solamente los chavales, a nivel familiar. Temas de separaciones, de divorcio, deberían de pasar todos esos problemas por una mediación, por intentar una mediación. Y hasta en la justicia penal es bueno a veces que el delincuente le ponga cara a la víctima y que la víctima le ponga cara al delincuente. Y tenemos esa medida, tenemos. Luego si queréis en el coloquio os cuento alguna historia que tuve muy bonita. Colaboración ciudadana. No hacen falta tantos recursos y tanta historia, lo que hace falta es implicación. Esos menores que les gusta la juerga nocturna, el cachondeo, el botellón, cometes delito y tal, ¿te gusta la juerga nocturna, el botellón y demás? 200 horas a limpiar el botellón. Te va a levantar todos los sábados a las 6:30 y me va a estar limpiando el botellón de 7 a 10. Y por cada delito grave puedo yo llegar hasta 200 horas, pues si hay 2 delitos, 400 horas. Y vamos a empezar haciendo 2 fines de semana y descansando 1. Después vamos a hacer 3, pues voy a descansar 3. Y te voy a estar mareando con la limpieza del botellón 2 años a ver si te entra un poco de cerebro en la cabeza. A limpiar los sábados y los domingos. ¿Te gustan las motos? ¿Te gusta el cachondeo de las motos? ¿Cometes hechos delictivos y demás? 200 horas con los tetraplégicos. Va a estar yendo a los hospitales, apoyando a los chavales, a las familias con los tetraplégicos. Fines de semana y fiestas de guardar. ¿Te gustan los viejos? Pues a pasear a personas mayores. ¿Te gustan robar a los indigentes y demás? 200 horas sirviendo comedores de indigentes. Lo que queráis. ¿Te gusta el fuego? Con los bomberos. ¿Te gusta hacer daño en la estación? A Renfe, a pintarme toda la estación de Renfe. Lo que queráis. Que las niñas, es que se miran bien o se miran mal. Si se miran bien no pasa nada. Es que me ha mirado mal y se sacuden porque es que me ha mirado mal. Pues ya tengo una condena, son 50 horas limpiando espejos, para que ella esté 50 horas analizando su propia mirada. Tú la has hecho, tú la pagas. Yo utilizo mucho las medidas de temporada. Esas niñas que saben coger, ¿sabes? Cosas, ¿sabes empaquetar cosas de Zara? ¿Sabes coger cosas? 200 horas. Va a estar empaquetando juguetes para los niños pobres. Campaña de Navidad, a empaquetar juguetes. 200 horas todas las Navidades empaquetando juguetes. Lo que queráis. Yo ahora llega la temporada de las playas, 200 horas limpiarme playa. Me va a estar limpiando todas las playas para que yo cuando llegue tenga la playa que yo me merezco. ¿Tú lo has hecho? ¿Tú la pagas?
bomberos, asociaciones de vecinos, policías locales, todo lo que queráis. Todo lo que queráis. Yo tengo una medida que incluso la podéis comprobar personalmente, si vais a Granada. Esta la utilizo, ya la tengo muy mejorada y siempre la comento para demostrar que no hacen falta recursos, pero esta la tengo y la podéis comprobar físicamente. Esta la pongo para los niños pijos que causan daño en el mobiliario urbano. Este fue un chaval, en el 2001, que dejó los estudios porque quería ser monitor de esquí. Y le decía a los padres que le tenían que pagar el curso de monitor de esquí. Porque allí los niños pijos, pues los monitores ligan mucho, claro, empiezan a venir las sevillanas, las madrileñas, las murcianas a esquiar y claro, el monitor de esquí es el que más liga. Entonces este quería ser monitor de esquí. Y en septiembre, que todavía no había nieve, ya tenía que ser el seleccionador nacional de todos los monitores de esquí ya de Sierra Nevada. Y los padres decían, tú primero estudia, que luego ya hablaremos, pero como tengo derecho y todo tiene que ser ya, pues ya el crío en septiembre ya y empezó a sacudirle a los padres y todos, los padres desesperados, que casi les cuesta el matrimonio. Total, con partes de lesiones y de tal, denuncian a su hijo por malos tratos. Cuando vamos a celebrar el juicio, yo tengo al lado de la sala de audiencia un calabozo, que no los tengo allí a dormir, pero sí le pegan 15 minutos, media hora, pues para separarlos de los testigos, como son tantos juicios. Cuando vamos a celebrar el juicio, me llega la Guardia Civil y me dice, señoría, que es que aquí el amigo ha arrancado la rejilla del aire acondicionado del calabozo y ha puesto en la pared, Víctor quiere a Ana. Digo, bueno, pues si Víctor quiere a Ana, vamos a comprarle a Víctor un poco de masilla para que me repelle esto un poquillo y no me lo deje hecho un cromo, porque no es plan de que esto. Y le incoan ustedes una diligencia por una falta de daño a un bien público como el calabozo. Total, que así se hace. Celebramos el juicio de la paliza que le meto a los padres y le meto 6 meses de internamiento más 6 meses de libertad vigilada. Como yo trabajo mucho la conformidad, en cuanto se acaba el juicio, ni casa ni historia, se va directamente del juzgado al centro. A los 6 meses vuelve. Y cuando vuelve el chaval, se creía ya que se iba con el delegado de libertad vigilada a organizarla. Digo, espera que ahora vamos a celebrar el juicio de la falta de daños que hiciste en el calabozo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Vamos a llamar al abogado, vamos a llamar al fiscal, a los equipos técnicos, nos ponemos la toga, nos metemos en la sala de audiencia y le digo, ¿está lloviendo qué? Bueno, pues eso es bueno, si eso es gloria bendita, falta de que más vale que llueva ahora que no en Semana Santa, joder. Pues cuando vamos a hacerle, cuando llamo a los abogados, al abogado tal, nos ponemos la toga, digo, bueno, ¿tú reconoces que arrancaste la rejilla y pusiste? Sí, yo lo hice, le dice el fiscal, pues es una falta de daño. Es una falta de daño porque arreglar el calabozo cuesta menos de 400 euros. Si llega a costar más de 400 euros estaríamos hablando de un delito de daño. ¿Tú reconoces que lo has hecho? Sí. Pues le dice el fiscal, pues aquí se paga con 50 horas de trabajo en beneficio de la comunidad. ¿Conforme? Conforme. Señor letrado, ¿conforme? Conforme. Pues yo el juez digo, sentencia, 50 horas de trabajo en beneficio de la comunidad. ¿Conforme? Conforme. Digo, pues mira, vamos a emplear las 50 horas en la limpieza de la fachada de juzgado. ¿Conforme? Conforme, señor letrado, conforme. Pum, sentencia firme. 50 horas a limpiarme la fachada de juzgado. El problema de la fachada de mi juzgado es que una fachada de estas de puro arte moderno, de estas que son de estas chapas oxidadas, de estas que cuando llueve pues se queda color plata y color fuente, en fin, muy moderna y muy bonito. Tipo ahora el Museo Guggenheim y en Córdoba han puesto allí un par de fachadas, y, en fin, muy moderno. El problema está en que con la sabiduría que caracteriza a los ingenieros arquitectos de la Junta de Andalucía, en mi chapa nunca llueve. Y como nunca llueve, pues nunca se queda bonito, ni con fuente, ni nada. Y nunca llueve porque con esa sabiduría que les caracteriza, nunca puede llover. Porque me han puesto la chapa retranquea. Entonces nunca puede llover. Y entonces, claro, como mi juzgado está justo enfrente de la zona de Neptuno, de la zona comercial de Neptuno, zona de ocio de los menores granadinos, pues son 120, 130 metros haciendo esquina, pues graffiti va, graffiti viene, mensajito va y mensajito viene. Y tiene la cosa narices que yo condeno a limpiar el botellón y tenga la fachada de mi juzgado hecha un cromo. Por eso no me gustaba, digo, a limpiarme la chapa de la fachada del juzgado. Pero cuando vamos a llevar a cabo la sentencia, pues le pregunto a los ingenieros arquitectos cómo se limpia la chapa de la fachada del juzgado. Y con esa sabiduría que les caracteriza a los ingenieros arquitectos de la Junta de Andalucía me dicen, esto tiene muy mala folla. Y digo, ¿y esto por qué tiene mala folla? Dice, esto tiene muy mala folla porque la única forma de limpiar la chapa es con ácido.
Digo, a ver si le voy a dar ácido al niño, va a estar limpiando el niño con ácido, va a tener una avería el niño, voy a encontrar yo encima con una denuncia de los padres contra el juez porque se haya averiado el niño con el ácido. Ya estaba yo a punto de abandonar la idea cuando vino la idea genial. No vamos a utilizar ácido ni productos artificiales, vamos a utilizar productos naturales. 2 buenos guantes y una buena lija, y me va a estar lijando la chapa a la fachada del juzgado durante 50 horas. Pues ya siempre tengo condenado a 2 o 3 niños pijos a lijarme la chapa a la fachada del juzgado. Ahora estoy esperando ahora que acaben las elecciones, porque como siempre van a llegar las elecciones, van a poner algún esto, cuando acaben las elecciones, brigada de mantenimiento condenado, venga, 100 horas, estos tengo 100, porque estos los condené por pintar en la muralla, confundieron una tapia con una muralla del siglo XIII, pues estos van a estar 100 horas lijándome la chapa de la fachada del juzgado. Tú la has hecho, tú la pagas, no hacen falta. Una medida que he visto mucho, la de estudiar. Esas niñas de 16 años que me han llegado madres de 3 hijos, ¿a qué las vas a condenar? Vamos a darte clases de formación, de escuela de padres, porque, hija mía, esos menores inmigrantes, antes de ayer diste otra. O sea, a ti no te tengo que reinsertar, a ti lo que te tengo que hacer es insertar. Y la única forma de insertar es aprender el idioma. Te condeno a que me aprenda el idioma. Este era un rumanillo gitano, que no sabía ni rumano. Era calé rumano. Pues fíjate, pues 1 año aprender el idioma español. ¿Cómo te voy a reinsertar? Primero te tendré que insertar, y para insertarnos tendremos que entender. Tú lo has hecho, tú la pagas, pero hay muchas formas de pagar. Y por último, lo que quiero decir es que no se dice, pero a partir del 2007 estamos sentando en el banquillo a los menores y a los padres de los menores. Nosotros respondemos, los padres, de lo que hacen nuestros hijos. Y la ley nos dice que nosotros condenamos económicamente por las consecuencias económicas del delito a los menores y solidariamente a los padres. Como los niños no tienen dinero, tienen que responder los padres. Y que los padres deberán de acreditar que han actuado con la debida diligencia de un buen padre de familia para que la justicia le valore si le condenamos al 100% de la deuda o al 10 o al 20%. ¿Y cómo se demuestra que hemos actuado con la debida diligencia de un buen padre de familia? Yo he condenado a chavales por un homicidio, pero he condenado a sus padres a pagar 40 millones de pesetas. Yo he condenado a chavales por violación, pero he condenado a sus hijos, a los padres, a pagar 15.000 euros por penetración. Yo he condenado a chavales por sacar fotos o grabar vídeos y mandarlas por ahí, pero estoy condenando a sus padres. ¿Y en qué valoráis la vida o la imagen de vuestro hijo que salga y la hayan visto 5.000 o 10.000 personas? ¿Es que no puedo con mi hijo? Pues puede usted, porque es su padre y su madre. Y yo podré entender que su hijo puede hacer una tontería, pero cuando un niño está a las 3 de la mañana matando a la gente o que está violando a las niñas, usted tiene que enseñar a su hijo que cuando una niña dice no, es no, con copas sin copas, con porros sin porros. Es no, usted paga. Y cuando su niño está con un móvil y está grabando imágenes, usted tiene que enseñar a su hijo que esto es un instrumento muy peligroso y que usted le compra este móvil con estas funciones porque usted tiene confianza en su hijo. Usted paga. Y como su niño tiene un ordenador en su cuarto y con 13 o 14 o 15 años está solito en su cuarto con el internet, usted paga. Y si esos delitos se producen dentro del ámbito escolar, paga el colegio. Y cuando esos menores están bajo la custodia de la comunidad autónoma, paga la comunidad autónoma. Nosotros el año pasado condenamos, y gracias a Dios no tuvimos un año complicado, jurídicamente no tuvimos delitos graves, condenamos a los padres granadinos por un importe de 300.000 euros y a la comunidad autónoma por un importe de 40.000 euros. Para que esas noticias no salen, pero los padres los sentamos todos los días y no hace ninguna gracia cuando te llega el juez y te dice usted 5.000 euros por las consecuencias de los delitos que ha cometido su niño, o 10.000 euros, o 30.000 euros, o 50.000 euros. Respondemos de lo que hacen nuestros hijos. Yo por eso digo que los padres, seamos padres. Y que no somos los colegas de nuestros hijos, y hay que decir que no, con cariño, con respeto. El problema de la ley es que nos está desautorizando y sin embargo nos está exigiendo mucha responsabilidad, porque a mí me dicen muchos padres, oiga, ¿cómo? Si yo no puedo corregir a mi hijo, ¿por qué me condena la ley a responder por él? Ese es un problema. Ahora tenemos un problema con las niñas, 16 años, la enseñanza obligatoria es hasta los 16. Y ahora te llega una niña o un niño y te dice con 16 años que no va al colegio porque no le da la gana. ¿Cómo lo obligas? Porque antes te decía tu padre, tú al colegio, y tú ibas. Ahora no. Y ahora estoy siempre, y lo estoy diciendo en todas las charlas, uno de los problemas que tengo yo, los padres, ¿cómo desenamoramos a una niña? Porque es que tengo ahora mismo 3 casos de 3 niñas estupendas que a los 16 años se han enamorado. Pero además que se han enamorado del chorizo, es que les ponen los chorizos. ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces estoy pidiendo a los especialistas a ver cómo podemos desenamorar a una niña.
porque son niñas estupendas hasta que se enamoran. Es verdad aquello de que 2 tetas tiran más que 2 carretas, pero también es verdad que 2 cojones tiran más que 2 camiones, porque también pasa al revés, ¿eh? Pero eso es un problema que tenemos. Entonces, hay que redistribuir esto. Los padres, ser padres. Saber decir que no, con cariño, con respeto. Apoyar al profesorado. Y desde el principio, desde que nace la criatura. Y luego hacer un buen seguro de responsabilidad civil. A los maestros, que sean, los profesores que sean un poco de maestros, que luchen contra el fracaso escolar, que luchen contra la expulsión, que luchen contra la administración, que sean de verdad profesores y que no son colegas de los alumnos. Y también que se hagan un buen seguro de responsabilidad civil. Y como ciudadanos no seamos hipócritas, porque somos unos hipócritas. Fijaros las contradicciones que tenemos. Por eso digo el pacto. Yo estoy muy preocupado con el tema de las relaciones sexuales de los críos. Y me parece una barbaridad que un crío de 13 años pueda consentir relaciones sexuales. Y es un artículo que lleva ya mucho tiempo. Yo creo que habría que modificar esa ley, ese artículo del Código Penal. Yo como padre de niña que tengo, yo elevaría la edad. Eso de que una niña de 13 años pueda consentir relaciones sexuales, yo como padre de niña la elevaría. Yo fijaría la edad en los 30, 35 años. Me parece una edad estupenda en la que la niña es consciente ya de lo que hace. Yo elevaría la edad a los 14 años. ¿Por qué 14 años? Porque la ley es la edad más baja en la que el juez puede dispensar para contraer matrimonio. La elevaría más, pero hay que ser moderno y demócrata. Pues bueno, pero 14 años. Pero fijaros las contradicciones tan absurdas que tenemos. Una chica de 12 años se puede comprar la pastilla del día después, sin embargo no puede consentir relaciones sexuales. Una chica de 13 años puede consentir relaciones sexuales y sin embargo no puede ser acusada de un delito porque no tiene 14. Una chica de 13 años puede mantener relaciones sexuales y sin embargo no se puede dar de alta en el 20. Y sin embargo todos los críos de 12 y 13 años tienen 20. Una chica de 16 años puede abortar sin conocimiento y consentimiento de sus padres y para venir a prestar declaración ante mí necesita ir acompañada de sus padres. No. Cuando yo hablo de una persona menor de 18 años, me estoy refiriendo a toda persona menor de 18 años. Cuando un médico habla de una niña menor, se está refiriendo a los 12, 13 años, que es donde llega la pediatría. Vamos a utilizar el mismo lenguaje, vamos a ver qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Porque yo estoy convencido que a los niños les estamos quitando una edad preciosa que es la infancia. No sé si la infancia o la niñez, me refiero que los niños salen de niños, de bebés, pasan a niños y ya a los 10, 11 años empiezan a tener comportamiento de adolescentes. Y el problema es que esa adolescencia llega hasta los 30 años. Y le estamos quitando la infancia. Y ese es el problema. Luego tienen que vivir su época y conforme a su edad. Y ahí por eso estamos todos implicados. Yo veo que así están las cosas. Luego, yo creo que uno de los problemas que tiene este país es que mientras el juez de menores sea el menor de los jueces, el maestro sea el menor de los catedráticos y el político de menores sea el menor de los políticos, así no va. Todos los que nos dedicamos al mundo de los menores somos los menores de. Mientras eso no cambie, mal vamos. Porque el juez de menores, para realizarse, necesita ser juez de lo contencioso. El maestro necesita ser catedrático. ¿Y el político de menores quién es? Normalmente el típico chaval joven o la chica joven que le dicen tú para familia, asuntos sociales. Conforme va aumentando en trienios ya le van dando que si urbanismo, que si no sé qué y tal. Mientras tengamos los que nos dedicamos al tema de los menores, seamos los menores de, mal vamos. Así están las cosas. Ha sido un verdadero placer, y ya acabo, y siempre me gusta terminar con la lectura de unas palabras que resumen todo lo anterior. Por eso estoy pidiendo el pacto y esto es una cuestión de todos. Son unas palabras que se le atribuyen a Bertolt Brecht, pero no voy a discutir si no son de Bertolt Brecht, pues siempre hay algún profesor de historia o de literatura que dice que no son de Bertolt Brecht. Bueno, pues si no son de Bertolt Brecht no pasa nada porque no son de Bertolt Brecht, pero queda muy bien decir que son de Bertolt Brecht. Son unas palabras que resumen todo lo anterior, le dan un tono poético y le elevan el tono literario de mi intervención y sirven sobre todo para arrancar el fuerte aplauso del público que tan pacientemente me ha escuchado. Y estas palabras que resumen todo lo anterior dicen así. Primero se llevaron a los negros, pero a mí no me importó porque yo no lo era. Enseguida se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó porque yo tampoco lo era. Después detuvieron a los curas, pero como yo no soy religioso, tampoco me importó. Luego apresaron a unos comunistas, pero como yo no soy comunista, tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde. Muchas gracias.
parece, y me ayudáis, mi compañero, a recoger las preguntas que queráis hacerle a don Emilio. Un poquito de agua, bebido. Ahora bebo. Pero esto es la ley, o sea, y no es que se hablan de... El Cuco estaba acusado de homicidio, de asesinato, lo que sea. Entonces, cautelarmente, se le encerró en un centro cerrado. Ha sido condenado por encubrimiento. El delito de encubrimiento no lleva aparejado el internamiento en centro cerrado. Lleva en semiabierto. Luego, el Cuco puede poner una demanda contra la justicia porque se le ha tenido 9 meses en un centro cerrado y no semiabierto. Para que lo veáis, que son los problemas del juez ni de nada, eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros privamos de libertad en un centro cerrado o la prisión provisional, tenemos que cubrirnos las espaldas, porque, por ejemplo, estamos pendientes a ver qué pasa con la sentencia de apelación del Tribunal Supremo de Marta del Castillo de los Mayores, pero los 2 absueltos han estado en prisión provisional. Si salen absueltos, esa gente que está en prisión provisional puede poner una demanda a justicia y, en su caso, al último caso, al juez, que indemnice, como ha pasado ahora con el Otegi. O sea que parece que no tiene importancia el centro cerrado semiabierto, pero tiene importancia para nosotros jurídicamente. Lo que pasa es que la gente a veces no lo entiende, pero por eso me gusta aclarar eso. Con respecto a los centros educativos hay varias preguntas, si os parece las resumo un poco. En relación a evitar las expulsiones, me dice aquí, por ejemplo, ¿qué puede hacer un centro donde no hay medios, como lo habla del equipo, sí, con alumnos que impiden el derecho a la educación de sus compañeros? Primero, yo convendría con los padres. Si los padres autorizan y dan su consentimiento, desde luego yo a hacer actividades extraescolares dentro del colegio, de trabajos en beneficio de la comunidad y demás. Pero necesitamos el apoyo de los padres. Y a veces, como digo yo, bastante bien salen muchos chavales a pesar de los padres que tienen. Porque los padres son los primeros que niegan. A mí el problema es que no me puede negar, porque a lo mejor va detrás el padre, pero a los centros escolares dicen que no. Entonces, lo principal, contar con el apoyo de los padres. Y ese es el problema que tienen los centros escolares, como tienen los problemas los ayuntamientos. Claro. Hay otra pregunta aquí con respecto a las redes sociales. ¿Tienen derecho a la privacidad dentro de esas redes sociales los menores? No. Una vez que se entra, yo lo estamos diciendo, las leyes parece que las hacen los asesores de Google y de YouTube y demás. Yo tuve un caso que intenté llegar a YouTube y a... ¿cuál era la otra? Bueno, YouTube y Google. Y me puse a investigar, la típica paliza al niño que la graban y qué tal y qué cual. Te pones a investigar y resulta que Google en España es hija de Google USA. Pero Google España y USA no tienen nada que ver. Y la que tiene todo es Google USA, que no está en USA, que está por allí, las Islas Caimán o no sé qué. Y encima YouTube Spain tampoco tiene nada que ver con YouTube USA. Entonces, ¿qué pasa? Que las imágenes, en el momento en que se cuelgan en Internet YouTube, no cometen ningún delito hasta que no son requeridos para que quiten la imagen. Parece que las leyes las hacen los asesores de YouTube y de Google. Además es que me acuerdo porque me parece que YouTube Spain se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente. Y digo, no era el mismo, pero bueno, pero que me acuerdo de eso. Y dice, no, citamos a YouTube Spain y dice, no, YouTube Spain no tiene nada que ver con YouTube USA. Es hijo, pero no tiene nada que ver. Aquí representación legal y cosas de esas, ninguna. Total, que las páginas estas responden una vez que son requeridos por una denuncia o de tal para que aporten las imágenes. ¿Para qué aparten las imágenes? Cuando son requeridos es cuando empieza a cometer el hecho delictivo. Claro, tardas un mes, tardas 2 meses, el daño se ha hecho tremendo. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? Que sería necesario cambiar las leyes para que toda empresa que emita aquí en España tenga una representación legal donde se puedan exigir responsabilidades y que desde luego que tengan filtros, porque el daño se puede producir 1 mes o 2 meses, el ver a un crío humillado, vejado y tal, el daño es irreparable. Entonces, hay mucha indefensión, hay mucha inseguridad. No hay control, fijaros, tenemos todos los críos de 12 y 13 años, tienen el y no pueden tenerlo.
Entonces no hay filtros suficientes. Y al final, ¿qué hacemos? No podemos llegar hasta las Islas Caimán a exigir responsabilidades a Google y tal. ¿Y a quién exigimos? A los padres. Hay mucha indefensión, mucha inseguridad, y las páginas, una vez que aparecen en Google, aparecen en YouTube, ya son de YouTube, ya son de Facebook, ya están tal, y eso se pierde. Eso, no hay ninguna seguridad. Entonces, el consejo de siempre: no dar identidad tal, menos fotos, menos y tal, porque se pueden utilizar después pues un montón de esto. Es una situación muy difícil de inseguridad para los chavales, es una captación, es un mecanismo de captación para redes y demás de mayores, y luego es un instrumento para cometer hechos delictivos que cuesta. Entonces, hay mucha inseguridad, habría que establecer filtros y exigir responsabilidades a las empresas que actúan, pero muy complicado. Hay una pregunta aquí. ¿La ley del menor es buena porque hay distintas aplicaciones dependiendo del juez? Pero eso es como todo, no, yo no invento nada, ¿eh? O sea, yo tengo mis limitaciones legales y el principio de acusación del Ministerio Fiscal. Nosotros estamos limitados, yo no puedo hacer lo que me da la gana. Y la ley me limita también. Lo que pasa es que esto es como en todo. Es como si vas al médico y te opera la pierna que está buena. O sea, que es buena. Depende mucho en todos los que trabajan en menores, es como los institutos, porque hay profesores, institutos buenos, institutos malos, por la implicación personal de los profesionales que se dedican a eso. Entonces hay juzgados muy buenos y juzgados menos buenos, hay colegios buenos, hay profesores buenos y profesores menos buenos. Pero yo creo que es una ley buena. ¿Se puede modificar? Bien, para eso están los políticos, pero lo que pasa es que nosotros estamos consiguiendo un éxito de los chavales que están encerrados. El 70% de los chavales no reinciden, y en las medidas alternativas el 80% de los chavales, mientras ejecutan medidas alternativas, no reinciden. Por eso me gusta dictar a mí medidas largas, porque lo único que a veces es madurar a esos chavales. Y estamos evitando que muchos menores entren en el sistema penitenciario. Ahora, por mucho que queramos, por mucha ley buena que tengamos, hay un 10, un 15% que es carne de cañón. Pero con ley, sin ley y tal, porque es que hay gente que no le queda más remedio que ser un chorizo, porque si no fuese un chorizo sería un santo, y santos hay muy pocos. No porque se endurezca la ley o por lo que sea, por desgracia vamos a tener casos que son carne de cañón. Pero es una ley que está dando muy buenos resultados. Ahora, te llega un caso de Marta, te llega un caso de Sandra Palo, te llega un caso de tal, y parece que es un fracaso total. Gracias a Dios, ese número de delitos es mínimo, pero lo que pasa es que tiene una trascendencia impresionante y se perjudica mucho porque parece que estamos haciendo un mal trabajo. Yo creo que es una ley buena, se está haciendo una gran labor, pero cuando tenemos un caso de esos, pues nos tira por la borda mucho trabajo que se ha hecho a lo largo de muchísimos casos. Pero entonces esos problemas de los políticos, pues yo creo que estamos en una ley buena. Ahora, que siempre depende del juzgado, de los fiscales, por supuesto, pero eso es como cuando vas al médico y te dice que tienes un tumor en la pierna derecha y te amputa a la izquierda. Es que es como todo. Con respecto al alcohol y los menores, preguntan ¿cómo se puede evitar por parte de los padres que los menores tengan un acceso tan fácil al alcohol, y de qué manera se podría evitar que la policía no intervenga, ¿no?, en determinadas ocasiones en ese consumo del alcohol por parte de los menores? Bueno, yo creo que lo primero que es enseñar a los hijos. Yo siempre digo a los padres que no podemos pretender decir que nuestro hijo o nuestra hija no va a beber. O sea, va a llegar un día mamá. Eso está claro, con 14, lo que hay que estar preparado es cómo respondemos cuando llegue nuestro hijo de 13 o 14 años borracho. Y yo siempre digo, ojalá se coja una castaña tan grande que tenga una resaca que le dure 20 días, para morirse, que se ponga para morir. Ahora, no podemos decir es que mi niño no va a beber o mi niña no va a beber. Lo que hay que estar preparado es eso. Una vez que pase la resaca, nunca habla con él mamao, porque no se va a enterar ni de nada. Una vez que está con la resaca, ya al día siguiente, pues plantear el tema y decir y tal. Es educación, es cultura de saber beber. Y luego también es verdad que influye mucho también la genética. Hay gente que tiene mejor beber, gente que tiene mal beber y qué tal. Y entonces, pero yo creo que es educación y advertir de los riesgos que pueden tener el tema del alcohol. Pero sí es verdad que a veces es bueno que intervenga la policía. Lo que no podemos hacer es tapar. No podemos hacer es tapar. Yo creo que es preferible una vez colorado que ciento amarillo. Y si que tiene que intervenir la policía, y si el niño tiene que pegar una noche en el calabozo o en urgencia, o que os llaman, que tal y que cual, que se lo pegue y que apechugue con lo suyo. Ahora no tapar ni nada. Ahora, hablar, controlar las amistades y tener suerte. Porque es que hoy día
Ahora eso de decir mi niño no va a beber y mi niño no va a fumar, yo siempre digo, yo llego a nacer en estos tiempos y seguro que no llego a ser juez de menores, porque yo en mi época le daba todo, lo que pasa es que lo que había era el futbolín, los billares, pues yo siempre digo, la primera vez que yo me fumé un porro fue en la noche que yo aprobé las oposiciones de juez. Que llegó mi novia, tenía unas amigas canarias, bueno, un chocolate, no sé qué, pues en la fiesta de celebración de las oposiciones. Tenía yo 24 años y estaba celebrando que ya era juez. Actualmente esa primera oportunidad que te dan con tal la tienen los críos con 12 años, 13 años. La libertad de decisión que yo tengo siendo juez con 24 años, tal y que no la tiene un crío de 12, 13 años. Amistades, tal, fin. Yo por eso siempre le decía a mis hijos, yo entro en mi cuarto. Cuando dices que no entra en mi cuarto, no, yo entro en mi cuarto, que lo pago yo. Y yo miro los cajones y registro bolsillos y miro el disco duro del ordenador. Y si no estás de acuerdo, pues me denuncian, que el juez soy yo. La cosa estaba clara. Lo que hay que hacer es evitar, es controlar, estar sin que se enteren que los estamos vigilando. O sea, no podemos violar la intimidad, no podemos llegar al caso como hacen muchos padres en Madrid, que están poniendo hasta cámaras de vídeo en la habitación del niño. Eso sí es violar la intimidad. Ahora, registrar cajones, mirar bolsillos, es que es la obligación, como toda la vida se ha hecho. Ahora, procurar que no te descubran. Ya está. ¿Considera que las escuelas de madre y padre pueden ser un instrumento que facilite la labor educativa de los padres y madres? Hombre, yo creo que las escuelas de padres son fundamentales y de hecho que la base y los principales responsables de la educación somos los padres. Lo que pasa es que hoy día tenemos que estar informados de una serie de problemas, de técnicas, de abordaje, de tal, porque los problemas son tremendos. Entonces, me parece fundamental. Y desde luego sería fundamental una colaboración de las escuelas de padres y los colegios. Y en los pueblos o los municipios el ayuntamiento. Y la implicación de todos. Pero vamos, me parece fundamental las escuelas de padres porque, como digo, yo he estudiado para juez, yo no he estudiado para padre. Y yo siempre, como digo, lo mismo, si yo soy juez de menores, doy conferencias por ahí, he estado felizmente casado con mi mujer durante 30 años, tengo un buen sueldo, pues ya no tengo ni buen sueldo, pero bueno, no se me conoce ninguna drogadicción salvo la nicotina y algún cubatilla y he tenido problemas con mis dos hijos, uno que ya tiene 26 y la otra que tiene 20, que no problemas puede tener una persona que esté en peor situación social, económica, matrimonial, laboral, todos tenemos problemas. Y todos los que tenemos hijos somos población de riesgo. Entonces me parece fundamental el dar a los padres pautas, conocimientos, que sean muchas veces conscientes de la responsabilidad que significa ser padre. Me parece fundamental. Ahora lo bueno sería la colaboración de esas escuelas de padres o bien a través de los centros escolares o de los municipios. Me parece fundamental. A nosotros, yo lo único bueno que he sacado de la crisis ha sido, lo único bueno, es que los niños han vuelto a la escuela. Y de hecho nos está bajando la delincuencia. Y yo creo que nos está bajando la delincuencia porque han vuelto los niños a estudiar. Y luego por la situación tan dramática que vivimos, pues están los padres en casa, más tiempo en casa, la madre está más tiempo en casa, hay más control y tal. Y de hecho nos está bajando la delincuencia a nosotros. Y yo creo que uno de los motivos es eso. Hay más cultura, hay más educación, los chicos se han dado cuenta que hay que estudiar y luego por la situación dramática. Y luego otra cosa que veo bueno, yo creo que muchas veces no estamos más en la calle por la situación económica, gracias al gran arraigo que tiene en España la familia. Yo creo que está tirando la familia de la crisis y que nos estamos salvando mucho por el sentimiento familiar que tenemos en este país y que desde luego ahora se dan cuenta muchos chavales de la importancia que tiene la familia. Y los chavales pueden pasar rachas, pero si hay una buena base familiar es muy fácilmente moldeable. Siempre hemos pasado rachas todos. Pero si tienes una base familiar, es fácil recuperar al chaval. Siempre una base familiar. Y siempre digo lo mismo, cuando los padres deciden denunciar a su hijo, que estén los dos de acuerdo. Y si están separados, que el que no tiene la custodia o el que no ve al niño, que no moleste. Que no moleste. Y que no se olvide que en algún día ese niño fue producto del amor que hubo entre los padres, aunque ahora esté pegándose tiros. Pero la base familiar es fundamental y es una de las cosas que yo creo que está saliendo adelante la crisis, más o menos no sé cuánto durará, pero el que no esté más gente en la calle es por la familia, que está tirando del carro. La familia es la base para todo y lo bueno sería la colaboración familia, escuela y sociedad.
Una experiencia de una madre. Mi marido y yo llamamos a la policía porque mi hijo es menor y estaba en el botellón y no quería venirse con nosotros. Llegaron, entiendo, la policía y nos dijeron que no podían hacer nada y que lo sentían. Ante eso, ¿qué pueden hacer como padres? Pues hombre, ahí lo que pueden hacer los padres es primero ponerlo en conocimiento, pero realmente ir a por el niño y llevarlo a casa. Pero desde luego yo pondría después una queja porque si es en lugar del botellón, el ayuntamiento tiene que controlar la entrada de menores al recinto del botellón, si está delimitado. Y no va a pasar nada hasta que tengamos un disgusto. Y el disgusto que va a ser el siguiente. Si tenemos un recinto delimitado, de botellón, el día que un menor, dentro del botellón, mate a alguien, vamos a sentar en el banquillo al menor, a los padres del menor y al ayuntamiento, porque ese menor no puede estar bebiendo alcohol dentro del botellón. Y yo como padre tengo que controlar a mi hijo, pero yo confío también en que el ayuntamiento adopta las medidas necesarias para evitar que mi hijo esté bebiendo alcohol en un recinto que está prohibido. Hasta que no pase, pues no pasa, porque aquí en este país nos acordamos de Santa Bárbara cuando truene. Pero ahí lo que tiene que hacer, porque ese menor no debe de estar en el botellón, en el recinto del botellón bebiendo alcohol. Y si es menor y es menor de tal, pues tiene que identificar al menor y coger al niño y llevarlo con sus padres. O sea que eso es lo que tenía que hacer. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo suscribo la última, que no es una pregunta, y es una frase escrita: don Emilio, gracias, gracias y gracias. Muchas gracias. Un segundito, porque voy a hacer entrega de detalles. Para finalizar, vamos a hacer la entrega a don Emilio de un pequeño detalle que tengo por aquí. A todos los intervinientes, y fue un pequeño homenaje que hacemos a esta localidad y que creemos importante, y es la entrega de un pan de las cabezas de San Juan que todos los conferenciantes se llevan de aquí de este pueblo. Y por otro lado se lleva también dos textos que me parecen importantes, tirar de la gente de aquí, de Francisco Domingo, y de su libro Grandes o Pequeñas Historias, para que él lo tenga, y otro sobre la hermandad de Jesús Nazareno, escrito por un nacido aquí en Las Cabezas, que le hacemos entrega también a don Emilio.